8 de la mañana con 27, Just Can't Get Enough con los Black Eyed Peas, solo en tu planeta. Ven, ven aquí, Baby Witch. Ya estoy aquí, ya llegué para todo el mundo. Momento esotérico. Estoy aquí para servirte, para ayudarte en el futuro, para iluminarte en este camino largo que tienes. Cartomancia. Cartomancia. Astrología. Amarres. Fotomancia. Tía, ¿cómo estás? Bienvenidas y bienvenidos a todos los que están enganchados a la mañana maldita, a nuestro bloque esotérico, nuestro bloque astrológico, nuestro bloque donde llega la número uno, la reina, la vidente, la bruja más bella y más acertada de todas. Con ustedes, aquí está la Baby Witch. Así es, bebé. ¿Ya tenemos una llamadita? Tenemos una llamada, tía. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás? Bien. La Baby Witch te escucha. ¿Puedes bajar un poquito el volumen de tu equipo? Sí, baja el volumen de tu equipo, por favor. A esa muchacha, yo había hablado con esta muchacha, pero por eso pues la voz se me hace conocida. Esta chica se llama... Concéntrate, tía. Concéntrate que lo puedes lograr. Alenayu. ¿Cómo? Alenayu. Ah, Alenayu. Alenaya. Alenayu. ¿Alemania? No, No, ¿quién es? al revés. Alenayu. Yanela. ¿Yanela? Claro. Impresionante. Así es. Yanela, por favor, cuéntanos cuál es el problema, porque es la segunda vez que te comunicas con la tía, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que quieres? ¿No estás funcionando? ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Cuéntame. Es que soy triste. ¿Qué te pasa? No estés triste, bebé. Yo estoy para levantarte los ánimos. ¿Qué has sucedido? Cuéntame. He terminado con mi enamorado. No, yo te dije que eso iba a pasar, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Qué acertada esa vieja. Pero bueno, bebé, es el destino, está en los astros. Pero bien dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. No te rompes nada. Perdón, discúlpame. Ese muchacho que me está viniendo el nombre ahorita, es ese muchacho como el que tengo al frente, un malcriado, un desgraciado, ¿Qué? un peor es nada. ¿Qué cosa? Daniel, ¿verdad? Sí, pero él no es así. Él no es así. ¿Qué ha sucedido entonces? ¿Qué ha sucedido? Es que yo tengo la culpa porque yo le terminé. Tú la has terminado, pero ¿por qué la has terminado, bebé? ¿Qué cosa es lo que ha sucedido? Es que mira, la vez pasada nos fuimos por ahí a dar vueltas por el colegio y decía, segundo de tu terror. Ya, yo me averigüé quiénes habían escrito eso. Segundo de tu terror, ¿qué sí, y me dijeron, ha sido él, tu enamorado, el delegado ha sido. El delegado está haciendo pintas en la calle. Maya, y el segundo D es tu salón. No, es el salón de él. El salón de él, Dios. Ajá. Está haciendo pintas así como un guachiturro. Como un guachiturro. Como un gringacho. Como un loco. Sí, y por eso la por eso. No, por eso no. Ya, yo lo perdoné. Hablé con él, le expliqué las cosas. Le explicó. Ya, la segunda vez fue que él se fue a guerrear con unos de otro colegio. A guerrear. Se fue a guerrear con otra de Me encanta ese verbo, guerrear. Sí, también, se fue a guerrear, se fue a tirarse piedras. Claro que sí. Qué paja, eso me encanta. Ya, lo volví a perdonar. Ya. Lo volviste a perdonar. Este es un viajazo en potencia. Ayer, a la hora de recreo, mi compañera Carla se le trepó encima y le dio un pico. Le dio un pico saludo, Dios. Ajá. Pero no, escúchame, es la que está mal es ella, pues. No, pero él no se quedó atrás. La agarró de la cintura. No, qué cosa que si no se le cae, pues. Claro, pues tiene que agarrarle la cintura, si no, Carla... Y si le hubiera agarrado el fundillo, peor que hubiera sido. Pues no, tiene que agarrarla de alguna parte, no la agarrar del cuello tampoco. Es que me da cólera y fue en mi cara. Todos mis compañeros que estaban ahí empezaron, uy, Yanela, cachuda. Ajá, y seguro, me parece muy bien, entonces no importa, me parece muy bien, ese chico no vale la pena, porque si no, si hubiera sido algo, hubiera venido y te hubiera dicho, perdón, No, pero no... Lo peor de todo es que hizo su teatro.
¿Hizo su teatro? ¿Cuál? Sí, porque a la hora de salida, sus compañeros me dicen, uy, Anela, se ha puesto a llorar. Y era verdad, porque sus ojos estaban hinchados, estaban rojos. Yo creo que no estaban rojos, pero de que... No, Se había puesto a llorar. Se había Por puesto- favor, perdóname. ¿Así te pidió perdón? Bueno, Yo te amo, me decía. bueno, pues, mira, yo lo que te voy a dar ahorita, recomendar, bebé, ¿tú me quieres hacer una pregunta exacta o simplemente me estás contando tu mal para que te ayude? No, quiero saber si voy a regresar con él o con la otra persona que la vez pasada hablamos. Ah, tiene dos alternativas. Hay otra alternativa. Ajá. Chubola y tan... Dios mío, bebé. ¿Te acuerdas que les dije que cuando yo viajé, mi ex se metió con mi amiga? Claro. Ya, yo quisiera saber si voy a regresar con él o con Daniel. Mira, primeramente te voy a recomendar, hay unos baños de florecimiento espectaculares, baños de florecimiento Larco Herrera. Son bien bonitos, son espectaculares para que todo te vaya bien, porque tú siento que estás estancada, estás en aguas estancadas y no sabes qué cosa, lo que viene y lo que quieres hacer con tu vida. Entonces, escúchame, deja de lado, mira la situación desde un punto de vista objetivo, aléjate, porque las cosas se ven un poquito mejor desde afuera. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Yo te voy a recomendar un baño de florecimiento y una buena vibra, bebé. Ahí está. Porque en realidad yo creo que tómate una pausa. Simplemente no hagas nada. Y mira, ¿cuál será la reacción de él en los próximos días? Yo creo que eso es lo principal, bebé. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, Yanela, pon la ñanga en Es el... que no sé si voy a aguantar de estar sin él. Bebé, aguanta, toma tu lugar. Siéntete una mujer hecha y derecha, bebé. Ok. Toma tu posición en la vida, bebé. Tía, eres extraordinaria. Yo hago Dignidad. lo que tú me dices ya. Tía, porque Él no... se me aleja y nunca regresa conmigo. Es que nunca, Es la culpa. es que nunca fue tuyo. Qué linda Ok. frase. Es que nunca fue tuyo. Tía, ¿te has dado cuenta que este bloque pasó de esotérico a casos del amor? Bueno, bebé, ¿qué voy a decir? Me llaman así. Pero Pero te voy a dar la buena vibra para que todo te vaya bien, porque si él no es, hay muchos pescaditos, hay muchas anchovetas en el mar. Y este prototipo de gringacho, no sea, bebé. A ver, puja vieja, puja. Vamos ahí. Fuerte, fuerte. 1, 2 y 3. Y aplaude. Y aplausos así. Y eso, aplausos en las manos, ¿ah? Ah, con las nachas. Con los cachetes. Oye, cuídate, que te vaya bien, Yanela. Ok, Chao, claro. Ah, saludos a Gringacho. Ay, ya te he dicho, hay gente que necesita baño de florecimiento en la Herrera. Sí, Se fue al toque. se quitó, pero hizo un gran trabajo hoy, ¿ah? Estoy orgulloso de ella. Lo hizo larga, pero es un gran trabajo. Este es Planeta 107.7. Tu música en inglés.